Algunas piñatas será un desafío de obtener, ya que el tenerlas depende más de la suerte que los requisitos. Una de ellas son las Dragonfly, por lo que aprendamos cómo conseguir a esta chica mala. Estás en City Gamer, tu espacio de YouTube donde aprenderás de videojuegos. Por lo que suscríbete porque estamos con todo en Viva Piñata. Comencemos con el video. Como sabrás, algunas piñatas requieren una gran porción de agua para sentirse atraídas a tus aposentos, por lo que podemos definirlas como acuáticas, además de que algunas serán voladoras, y esto se debe a la relación que tienen con sus homónimos en la vida real. Hay una piñata que comparte esas características, y son las Dragonfly, la piñata libélula o caballito del diablo, la cual tiene dos pares de grandes alas, ojos enormes y un cuerpo sumamente alargado, donde en su parte caudal tienen una prolongación muy similar a una cola. En la vida real estos insectos son altamente dependientes de los cuerpos de agua, ya que ahí colocan a su descendencia para que eclosione y se alimente, donde gran parte de su vida ocurre dentro del agua, mientras que su versión de piñata tiene una mezcla de colores de azul y verde primordialmente, son diurnas, voladoras, además tienen el nivel 7, siendo una piñata algo avanzada. Además tiene un conflicto contra la Red Hot, la piñata mosca en llamas, una asociación de que estos animales son depredadores de diferentes insectos. Para poderlas ver en ambos juegos es el mismo requisito de aparición, solo basta con llegar al nivel 26 de jardinería, con eso comenzará a entrar en tu jardín, pero como es costumbre en Trouble in the Paradise hay un problema, su camino se ve interrumpido, ya que un gran bloque de hielo se lo impide, por lo que tendremos que desbloquear su paso en esta secuela, lo cual se consigue al tener 5 Red Hots en tu jardín, y con su cuerpo en llamas le abrirán paso a la ingrata, la llama así por los requisitos a futuro que tiene. Ahora que ya la vemos en las periferias, debemos incentivar que atraviese los límites. Esto lo logras cumpliendo sus requisitos de visita, y es igual en ambos juegos. Lo logras al cavar unos 150 pinómetros de agua, o un 15%. No es tanto, pero te recomiendo hacer más grande el estanque, o usar un jardín especial con pura agua. Para volverlas residentes en los dos títulos, debes aumentar ese estanque hasta que llegue a unos 200 pinómetros de agua, o un 20%. Además debes de sembrar 12 juncos, una planta especial que solo se puede colocar en las periferias de los cuerpos de agua, y el paso más complicado. Para empezar debes de tener como residente una Red Hot, y esperar a que se topen. Esto provocará una pelea, y como intuirás, debe de ganar esa pelea contra la mosca, si no se irá y regresará el otro día. Es complicado y depende de la suerte, pero cuando están peleando puedes darle un palazo para dejarla mareada y será más sencillo que gane la libélula. Ya que sea tuya podremos pasar a sus requisitos de romance, y es igual en los dos títulos. Primero debes de expandir un 25% tu lago, además de comer algunas cosas. La primera es comerse una Rainsant, la piñata hormiga. Luego debe de comerse una Buslegum, la piñata abeja, una referencia de los hábitos cazadores de las libélulas. Un detalle, estas dos presas se odian entre sí, por lo que no es recomendable tenerlas al mismo tiempo. Además debe de comerse una flor de cabeza de dragón, una planta de nivel alto, y construir su casa. Esta tarda unos 70 segundos en hacerse, y cuesta 1540 monedas de chocolate. Tiene forma de armadura medieval, simplemente es genial, y una de las mejores casas que hay en los juegos, simplemente como decoración es impresionante para tu jardín. Ya con eso pasaremos a su minijuego. Es complicado por el nivel de la piñata. Hay una periferia ovoide con obstáculos quietos, invisibles, en movimiento y dormidos. Cuesta trabajo dominarlo. Ya que lo pasemos veremos su danza de romance, con música medieval, mientras estas revolotean en círculos y practican esgrima con sus apéndices caudales, una referencia que tienen ellas en asociación a la cultura de los caballeros europeos. Muy interesante y se ve genial. Si las quieres vender, estas te darán 2800 monedas de chocolate. Es bastante y conviene criarlas con el método de los dulces de enamoramiento para acelerar el proceso y sea lo más económico posible. Para cambiarlas de color en ambos títulos, le vamos a dar de comer varias cosas. Si quieres tenerlas en su variante naranja, debe de comer una calabaza. Solo siémbrala o cómprala y listo. Para convertirlas en azul, deben de comer una semilla de campanilla. En lo personal es mi color favorito de esta piñata, ya que hace referencia a algunas especies de libélulas de esta tonalidad. Y para convertirla de color verde claro, debe de comer una flor de hiedra venenosa. Como siempre, ten cuidado con esta planta, porque es una plaga que esparce un gas tóxico venenoso.
En Trouble in the Paradise aprenderá trucos y debe de comer piñatas para hacerlos. El primero se consigue al comer una Tafly, la piñata mosca. Una vez devorada provocará que salten mientras dan mortales, algo chafa. Y el segundo lo aprenderá al comer una Flutterscotch blanca, la piñata mariposa. Al ingerirla sacará un chicle y se lo pondrá en el cuerpo para volar como un helicóptero, bastante divertido. No aporta nada a tu jardín y solo una piñata lo requiere, la Dragonache. Este dragón debe de consumir a su semejante insecto, ya que es uno de sus requisitos para madurar y volverse enormes. Aparte de ello se ven geniales en tu jardín, por lo que ten algunas para presumir tu logro. Es medio latosa lograr que ésta se integre como residente, pero ya que las tengas será un momento especial en tu jardín, ya que es de las mejores piñatas de los juegos. Así es como consigues a una Dragonfly. Si te gustó el video, en esta parte aparecerá nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Échale un vistazo. Aquí verás nuestro último video publicado. Suscríbete para que sigas piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás de animales. Nos vemos en un próximo video.